Video tutorial estática y resistencia de materiales. Cercha utilizada como cubierta. Integrantes: Lisette Guerrero, Carlos Segura, Jason Barrera y Fabián Gil. Primer fase del trabajo colaborativo. Actividad 1. Dibujar la estructura primero en 3 dimensiones y luego sacar una sección de ella con 2 dimensiones. Los 2 dibujos deben llevar todas las medidas. Acotación: especificar el tipo de material seleccionado. Tabla número 1. Dibujar todas las cargas o fuerzas externas. Tamaño de la estructura: de frente 6 a 8 metros, altura de 3 a 4 metros, profundidad 10 metros. Nodos mínimos en el frente 10. Figura número 2. Vista en 2 dimensiones. Actividad 2, ejercicio 1. 2 cables están unidos en B y cargados con un peso dado en newtons. Selecciona una cifra de 3 dígitos, ejemplo 250 newtons, hallar las tensiones en los cables. Se realiza el diagrama del cuerpo libre, en este caso el peso 435 newtons, y hallamos la tensión del cable T3. Vemos que T3 es la fuerza hacia arriba siendo positiva y W su fuerza hacia abajo siendo negativa. Se realiza el diagrama de cuerdas, formamos un plano cartesiano, líneas continuas. El valor de los grados hallados es el mismo del inicio del problema por ser alternos internos. Hallamos la primera ecuación sumatoria de las fuerzas sobre las abscisas. En el plano cartesiano hacia la derecha es positiva y hacia la izquierda es negativa. Entonces tenemos unos cosenos y unas tensiones 1 y 2. Hallamos la segunda ecuación sumatoria de las fuerzas sobre las ordenadas. En el plano cartesiano, hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Hallamos las tensiones de los cables T1 y T2. Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Utilizamos el método de sustitución. Después de esto reemplazamos a T2. Cálculo de los esfuerzos. Reemplazamos T1. La respuesta sería T1 415.07 newton, T2 220.855 newton y T3 435 newton. Ejercicio número 2. Determine el momento de la fuerza dada en kilonewtons. Seleccione una cifra de 2 dígitos respecto al punto O. Tome una fuerza de 31 kilonewtons. Y que la magnitud, que es lo que necesitamos hallar respecto a O, es igual a M igual a R por F por seno de teta, donde seno de teta es el ángulo entre R y F, pero podemos ver la gráfica que R vendría siendo D y que teta igual a 90 grados y seno de teta a 1. La ecuación nos quedaría así. Ahora debemos hallar D. Pero por geometría se ve que D es un cateto de un triángulo recto y que su hipotenusa es de 3 metros. Despejando D, nos queda D igual a 3 por seno de 75 grados igual a 2.89 metros. El momento en O nos quedaría momento en O igual a 2.89 por 31, que nos daría un resultado de 89.59. Ejercicio número 3. Si la tensión en el cable AB está dada en newton, entonces fuerza AB igual a 1240 newtons. Determinen las componentes en F en X, Fy y Fz de la fuerza que dicho cable ejerce sobre el apoyo A, así como los ángulos que forma dicho cable con los ejes X, Y y Z. La formulación y el proceso nos quedaría tal cual como lo podemos ver en la imagen, cuyo resultado es 3.14 newtons. La siguiente formulación nos muestra la fuerza en AX, la fuerza en AY y cuyos resultados final nos daría teta de Z 32 grados. Segunda fase del trabajo colaborativo. Ejercicio número 1. A continuación se explicará el método de los nodos a la estructura de la figura 1 para encontrar las fuerzas internas en las barras.
Determinar los ángulos con la horizontal de todas las barras que presentan inclinación. Llevando los valores a la figura número 1, se obtiene la figura número 2, que vamos a ver a continuación. Figura 4. Diagrama de cuerpo libre de la estructura, mostrando los ángulos de las barras inclinadas, los brazos de las fuerzas con respecto al punto A, punto de referencia de la ecuación momentos, y reacciones en los apoyos. Equilibrar toda la estructura considerándola como un cuerpo rígido para encontrar las reacciones de los apoyos, de la siguiente manera. Reemplazamos para hallar a Y, cuyo resultado 7.2 kilonewtons. Ecuaciones de equilibrio, como lo podemos observar en la siguiente figura, dándonos unas fuerzas de menos 8.487 kilonewtons. Ecuaciones de equilibrio. La fuerza en Lx, fuerza en Bl, como lo podemos observar a continuación. Observamos las fuerzas que ejercen sobre el nodo B. Reemplazamos el valor de FAB, FBC, para poder obtener la constante número 1, dándonos como resultado menos 6.79 kilonewtons en estado de compresión. Seguimos reemplazando los valores, como lo podemos ver a continuación. Nodo C. Podemos observar las fuerzas que ejercen sobre el nodo C a sus ciertos grados de inclinación. Reemplazamos y sustituimos, dándonos un resultado de menos 2.654 kilonewtons en estado de compresión. Reemplazamos el valor de FCJ en la ecuación número 1 y nos da FCD menos 5.092 en estado de compresión. FCD, dándole un resultado 5.092 kilonewtons. La sumación, todo lo hacemos en sumatoria de fuerza en X, igualándolo a 0, dándonos una fuerza de DE menos 5.092 kilonewtons en estado de compresión. Sumatorias de fuerzas en Y, las igualamos a 0. Como podemos observar, reemplazamos los valores, dándonos un resultado de fuerzas en DJ 4.8 kilonewtons en estado de tensión. Como podemos seguir observando, todas las fuerzas en X están siendo igualadas a 0. Entonces nos da como un resultado de las fuerzas CJ menos seno 63.435. Reemplazamos todos los valores, tal cual como podemos observar a continuación, dándonos un resultado de fuerza en EJ menos 2.684 kilonewtons en el estado de compresión. Se reemplaza el valor de F, dándonos como resultado 4.8 kilonewtons en el estado de tensión. En la siguiente podemos observar el resumen del análisis de la estructura en su respectiva tabla. También podemos observar lo que es el cálculo de los esfuerzos. Cálculo de los esfuerzos normales en los elementos de la estructura. Tenemos que contar con el área del perfil, como lo describimos a continuación, dándonos un esfuerzo de 0.001128 metros cuadrados. Los esfuerzos en las barras de las estructuras se calculan a partir de la definición de esfuerzo normal, donde F es la fuerza interna, donde A es el área de perfil. Lo mismo para todas sus barras, AL, LK y barra BL, de la siguiente manera. Continuamos con el mismo proceso para la barra CK, barra CD y barra CJ. La CK a tracción, CD compresión y la CJ a compresión. En la siguiente figura podemos observar la tabla con el resumen de todo el tipo de fuerza en cada una de las barras. Tercer fase del trabajo colaborativo,
Ejercicio 1. Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica en columnas de Euler. Si para alguna barra el valor factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento. En la siguiente tabla están resultados de la estructura que se trabajó en el colaborativo anterior. Se adicionaron 2 columnas para que se calcule las longitudes de los elementos que se van a necesitar para la carga crítica de Euler. Y se deben tener en cuenta que el acero estructural con un tipo de A36. Materiales de acero A36. Podemos ver las características del perfil, la resistencia última de este tipo de acero escogido. Factor de seguridad para barras en compresión con criterio de carga crítica en columna de Euler. Está resumido en la siguiente tabla que podemos visualizar. Con las formulaciones de cada una de las fuerzas con sus respectivos resultados. Ejercicio número 2. Diseño y verificación de los elementos estructurales bajo esfuerzo cortante 2. Dimensionar el pasador que actúa con el apoyo en el extremo de la armadura para un factor de seguridad de 3.0 y considerando que actúa cortante doble. El nodo A es igual a 7.2 kN. Se define el factor de la siguiente manera. El pasador punto A de la estructura debe tener un diámetro mínimo de media pulgada, equivalente a 12.7 milímetros. Se verifica el factor de seguridad bajo esta condición, a continuación. Ejercicio número 3. Diseño y/o verificación de los elementos estructurales bajo flexión. Seleccionar un perfil estructural SW que actúe bajo un momento flector M para un factor de seguridad de 3.0. Y RA es el valor que se encontró para la reacción en el extremo izquierdo de la cercha. Y L es la longitud de la cercha. Se trabajará con acero estructural A36, con resistencia última de 400 megapascales, de la tabla A1. Recordar que la reacción del nodo A, para el caso de la estructura, trabajará por nosotros es igual a F de 7.2 kN. Podemos visualizar las medidas de la estructura con su fuerza en cada uno de sus nodos. De otro lado, se ha definido que el factor de seguridad que se va a usar en el problema es igual a 3.0, donde se obtiene S de la siguiente manera. Para poder entrar en la tabla del apéndice C, se debe pasar el valor a miles de milímetros. Con este valor se entra a las tablas del apéndice, propiedades de perfiles correspondientes al sistema internacional, donde los resultados y las características las describimos a continuación. Conclusión. El perfil estructural que se puede reemplazar la cercha del ejercicio es un perfil de aleta ancha designado como W200 X19.3 en unidades del sistema internacional, el cual fue seleccionado aplicando como criterio de diseño que actúa bajo flexión para que se ignore el efecto contacte. Muchas gracias.